Bueno, Dios los bendiga, bienvenidos todos, bienvenidos los que se conectan a nuestra transmisión, puede ser ahorita o después. Dios los bendiga a todos. Vamos a ir a la palabra, ¿vale? ¿Cuántos se acuerdan que hablamos hace 8 días, David? Ya que hablamos hace 8 días, no sé si alguno se acuerde, porque vamos a hablar un tema relacionado con lo que hablamos hace 8 días. Mi papá no se acuerda porque él no vino. Bueno, yo no quiero ser trabajador, pero sí es bueno el ejercicio, ¿no? Hace 8 días hablamos de que Dios llamó a Abraham y le propuso su plan, ¿no? Y que Dios quiere transformar, renovar el pensamiento de cada uno de nosotros, ¿no? Sabemos que la Biblia habla de personajes que tuvieron un encuentro con el Señor y el haberle creído al Señor y haberle obedecido a su plan, haber entrado en su plan, hizo que ellos fueran renovados. La Biblia dice que Dios nos llama a nosotros a ser testigos de Jesucristo, ¿no? Cuando uno le cree al Señor y le obedece, viene siendo testigo de Cristo, ¿no? Y me parece impresionante. De hecho, hay veces que Dios le revela cosas a uno y uno queda como que no puede entender muchas cosas, ¿no? El pastor Mauricio dice que el Señor se mueve en medio de los tiempos, ¿no? Y la palabra dice, respaldando eso, que el Señor es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, ¿no? Pero también dice que Él es el que fue, el que es y el que vendrá. Habla de pasado, presente y futuro, ¿cierto? Entonces, Él habla de que, por ejemplo, en el caso de Jacob y de Esaú, dice que a uno escogió y al otro desechó. Entonces, la explicación que daba el pastor era que el Señor conoce el futuro, ¿no? Sabe qué va a pasar en el futuro. Y de hecho el Señor Jesús andaba hablando todo el tiempo de lo que le iba a pasar a él, ¿no? Que el Hijo del Hombre iba a morir en manos de gentiles, de pecadores, pero que al tercer día iba a resucitar. Eso lo decía Jesús camino a Jerusalén. Cuando él iba allá a la fiesta de la Pascua, cada ratico yo creo que el Señor necesitaba hablar con alguien de eso que iba a pasar. Y obviamente, ¿con quién habla usted? Con sus amigos, ¿cierto? Usted no habla con cualquier desconocido que pasa en la calle. El Señor le manifestaba eso a los amigos. Uy, van a entregar al Hijo del Hombre y lo van a matar, pero al tercer día él va a resucitar. El Señor estaba hablando de su futuro, lo que él esperaba. Entonces podemos entender que el Señor conoce el pasado, el presente y el futuro. Cuando uno lee a Salomón comienza a decir en los proverbios, lo que es, ya fue en algún tiempo. Y lo que va a ser, lo que ya pasó, va a ser en el futuro. Él habla de que las cosas son como cíclicas, como repetitivas, ¿no? El Señor conoce los tiempos. Entonces, hablando de estas cosas, de que el Señor conoce los tiempos, el Señor sabía que Abraham le iba a hacer caso, que le iba a obedecer, ¿no? Y en un pasaje de la Biblia, habla el Señor Jesús y le dice a los fariseos, que Abraham se gozó de que iba a ver su día. Uno queda como así que Abraham iba a ver el día del Señor. Y lo vio, dice el Señor Jesús. Vio el día de Jesús. Pero como así si Jesús no estaba en ese entonces? Y la Biblia nos aclara que el Señor Jesús también se movía en el Antiguo Testamento, pero bajo otro nombre, ¿no? Se movía como el ángel de Jehová, el príncipe de los ejércitos de Dios, la diestra de Dios. De esa manera se movía. Y el Señor Jesús comió con Abraham, ¿no? ¿Cuándo acuerdan de la historia cuando el Señor Jesús iba con 2 ángeles a destruir a Sodoma y Gomorra? Imagínense ese privilegio que tuvo Abraham de decirle al Señor, bueno, si usted pasó por acá, yo sé que usted pasó por ahí, entonces yo lo voy a invitar a comer. Y Abraham conocía tanto al Señor que le preparó lo que a él le gustaba, ¿no? Entonces hizo que se quedaran y después de que comieron, el Señor le aceptó la comida. Mire que es algo muy como la característica de la amistad del Señor con Abraham, porque el Señor no a todos les aceptó comida. Hubo una escena en la Biblia donde los papás de Sansón le ofrecieron comida al Señor y el Señor le dijo, yo no puedo recibir esa comida, pero ofrézcala allá
en el fogón que ustedes prendieron en la roca, riegue el caldo y ponga la carne encima del fuego. Pero Abraham le aceptó la comida. Entonces, narra la historia de que el Señor Jesús se quedó comiendo con ellos, el ángel de Dios se quedó comiendo con ellos. Y los otros ángeles fueron a destruir a Sodoma y Gomorra. Entonces la amistad tan especial y lo que Dios veía en Abraham era algo muy bello. Y yo les digo a ustedes, yo quisiera ser como Abraham, tener una relación así con el Señor, que usted le pregunte a Dios y Dios le responda, ¿no? Que Dios tenga planes y diga, no, yo no puedo ocultarle nada a mi amigo César, yo voy a ir a contarle lo que voy a hacer. ¿No les gustaría a ustedes eso? Amén. Amén. A mí también. Pero entonces, volviendo al tema de hace 8 días, hablábamos de que Dios había llamado a Abraham para plantear un plan, ¿no? Para proponerle un plan. Y ahí se pone a prueba la fe. Los planes que Dios nos plantea a nosotros, para nosotros parecen imposibles, ¿no? Yo me acuerdo cuando el pastor iba a visitarnos allá en la casa, y yo llevaba poquito tiempo de casado con Yuri. Resulta que teníamos muchísimas deudas, tanto ella como yo, pero las deudas de ellas obviamente eran un poquito más grandes. Y ella se atormentaba porque los bancos la llamaban a toda hora. Y era un tormento porque hasta los domingos antes de empezar el culto, mire cómo es el diablo de abusivo. Los domingos a las 7 de la mañana sonaba el celular y era un cobrador del banco. Atormentada, el disponerlo a uno para que uno no pudiera ir al culto a recibir lo que Dios le iba a dar. El pastor le decía, ¿cuántos son sus deudas? 200 y pico de millones. Pero es que yo no lo puedo pagar. Y el pastor diciéndole, pero si es que para Dios todo es posible, ¿será que Dios no le puede pagar sus deudas? Y hasta el momento vamos viendo las promesas de Dios. Entonces los planes de Dios para uno al principio parecen imposibles, pero al que cree todo es posible, dice la palabra, ¿no? Y ayer hablábamos de un versículo que dijo el Señor Jesús con sus labios. Se lo dijo a Marta. Le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces hablamos ayer de que eso es un reto para cada uno de nosotros. Y yo ponía como la propuesta de ponernos en el lugar de Marta en ese momento. El Señor nos reta a que le creamos. Entonces, ¿qué vio Marta? El milagro. Vio a su hermano resucitado, dice la Biblia. El Señor Jesús resucitó a Lázaro. Eso fue lo que vio Marta. Y si ella era incrédula, después de ese milagro tuvo que haber creído en el Señor, a la par con su hermana María. Amén. Entonces, Abraham le creyó a Dios. Y hablábamos el domingo pasado de que Dios había sacado a Abraham del horno de fuego, ¿se acuerdan? Que lo había sacado del infierno mismo. Esas cosas nos hablaba el Señor hace 8 días, ¿no? Hablábamos de que había una torre que se llamaba Babel, y el nombre de esa ciudad quería hacer confusión, que fue lo que pasó, ¿no? La gente se propuso levantar una torre y hacerse un nombre, y por voluntad propia subir al cielo. Y hablábamos de que eso era un principio totalmente satánico. ¿Quién era el que quería subir al cielo y tomar un trono parecido al de Dios y ser como Dios? Satanás. Amén. Y yo meditaba un poquito en esas cosas porque hablan de Nimrod. Entonces, el nombre de Nimrod, según el diccionario hebreo, quiere decir nos revelaremos. Entonces, el Señor le va dando como cositas y todas se van enganchando, ¿no? Eso es como una cadena. Se van enganchando hasta que van logrando lo que Dios quiere enseñarnos. Imagínense, Nimrod tenía el significado del nombre de Nimrod, que era un nieto como en 3ª generación, creo, de Can, el hijo de Noé que recibió la maldición por haberse burlado de su papá. El significado de este nombre quería decir nos revelaremos. Entonces yo meditaba en eso hoy y decía qué peligroso es un hombre revelado contra Dios, y más un hombre que adquiere poder por encima de mucha gente. Y a través de toda la historia la humanidad ha sufrido el castigo y el rigor de hombres con poder que se rebelan contra Dios. Los que les gusta la historia pueden mirar a través de toda la historia
los grandes emperadores que se han levantado, hombres con poder, con dominio sobre nosotros, y rebelados contra Dios, enemigos de Dios. Cerquita podemos entender, por ejemplo, el caso de este señor de su bigotico, del nazi, un aborrecedor del pueblo semita, pero a muerte, ¿no? Y los grandes emperadores han sido así. El poder como que los ciega. Entonces ustedes imagínense una vida llena de poder, de recursos ilimitados y un corazón rebelado contra Dios. Eso es una bomba atómica. Amén. Por eso Dios quiere el corazón de cada uno de nosotros. Amén. Entonces, el significado de este nombre era: nos revelaremos. Este hombre con mucho poder, un hombre que fundó aproximadamente 6 o 8 ciudades, la Biblia nos habla de esto. Fue el hombre que fundó Babilonia, y es muy seguro que él estuviera al mando de la construcción de la Torre de Babel. Nos rebelaremos contra Dios y construiremos una torre, una insignia de nosotros para subir al cielo, la cual se llama confusión. ¿Qué puede venir de un hombre así para la humanidad? La palabra de Dios dice que cuando el injusto gobierna, el pueblo gime. Y eso nos ha pasado todo el tiempo. Un mal presidente hace gemir al pueblo. ¿No es así? Un mal padre de familia hace gemir a su esposa, a sus hijos. Donde haya un líder que esté sin Dios en su corazón, las cosas tienden a funcionar mal. Hubo una predicación del pastor Antonio donde hablaba de eso, ¿no? Hablaba del caso de Jeroboam. Fue un rey que Dios lo puso como rey por desobediencia de su pueblo, y trajo una confusión terrible a su pueblo, ¿no? Fue el que creó los 2 becerros y llevó a toda una nación a la idolatría. Y eso fue, las consecuencias fueron devastadoras para Israel. Amén. La palabra de hoy habla sobre, más o menos, ese poder que tiene la gente y esa influencia que tiene la gente sobre otras personas y lo que eso puede causar, ¿no? Quiero que busquemos Hechos, capítulo 4, versículo 25. Este versículo es como una introducción, entonces lo voy a leer rápidamente. Dice aquí: dice que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Eso es algo que sucede continuamente, ¿no? Los proverbios dicen que en la reunión de los sabios hay sabiduría, ¿sí o no? Pero en la reunión de los necios, ¿qué hay? Necedad. Yo hoy fui a almorzar con Yuri ahí en el Restrepo, ¿no? Me invitó a almorzar. Y uno comienza a ver la gente en la calle, cada uno como en sus grupos, ¿no? Con sus familias. Es una época de compras y de alistar la cena y todas estas cosas. Pero no hay 1 o 2 personas que anden solas, cada uno anda con su grupo, 4 o 5 de la misma familia. Pero en esa época todos se reúnen con el mismo fin, ¿no? Estar en familia, de pronto compartir una comida, y de pronto echarle traguito y baila hasta la madrugada y todas esas cosas, ¿no? Y ya uno mirando desde la perspectiva de Dios, yo me imagino, siento en mi corazón, que Dios se alegra de que la familia se una. Pero ¿para qué se une una familia? ¿Para cosas vanas? ¿O para de verdad buscar la dirección de Dios? Una cosa que Dios ha querido todo el tiempo aquí con mi amado Jesús en Bogotá es que la gente levante sus altares familiares. Un tiempo de oración, un tiempo de alabanza, un tiempo de lectura bíblica. Eso sería lo ideal de reunirse uno, ¿no? Ahora quiero que miremos, volviendo un poquito al tema anterior, la reunión que hizo este hombre con toda esta gente, ¿no? La Biblia dice que el pueblo era uno y era uno su lenguaje.
Entonces le quedó fácil a este hombre reunirlos y hacerle la propuesta. Bueno, vamos a construirnos aquí una torre bien buena, una colpatria, ¿no? ¿Qué colpatria? Una califa aquí bien grande que toque allá al cielo. Y mire que yo me puse a estudiar un poco y decía en un estudio que hacía un hombre que estos hombres lograron subir a la parte más alta de la torre y disparar flechas contra el cielo. O sea, era como una opinión de un hombre que hizo un estudio profundo sobre eso. Yo digo, bueno, no tendría nada de raro porque el principio de esa obra era rebelión, ¿no? Era rebelarse contra Dios. Era querer subir al cielo a su manera. Amén. No era como Dios lo había establecido, era a su manera. Y eso me habla a mí de las religiones que existen hoy en día. ¿Cuántas religiones habrán en el mundo? La palabra de Dios dice que en Babilonia, el estudio que estaba haciendo dice que en Babilonia había millones de religiones. Adoraban el leño, la piedra, el metal, se adoraban los ríos, los animales, todo se adoraba. Y yo digo, bueno, aunque eso pasó hace tanto tiempo, política no hay diferencias. Si usted va a la India va a encontrar millones de dioses, ¿no? Y en realidad no los va a encontrar muñecos, pero gente que adora los muñecos, los animales. Gente que adora estatuas de cuerpos humanos con cabezas de animales. El río, el sol, las estrellas, todo lo adoran. Y es un principio totalmente de allá, ¿no? Entonces, muchas de estas religiones creen que están cerca a Dios, ¿no? Que ese es su Dios verdadero. Y que la forma en que ellos lo hacen es la forma correcta de llegar al cielo. Cada uno piensa en que su religión es la que es. Entonces cada uno hace sus formas y sus leyes y sus cosas y dicen que esa es la forma en que van a llegar al cielo. Los musulmanes, por ejemplo, hablan de que si ellos inmolan, van a ir al cielo, ¿no? Y que Alá les va a dar como 7 mujeres. Bueno, eso es como el mito general, la creencia general de ellos. Entonces uno se pone a pensar, bueno, si yo voy y mato a otro, soy un homicida, ¿no? Dice la palabra de Dios. Y los homicidas no van a heredar el reino de los cielos. Entonces cada uno puede pelear en que lo que cree es la verdad, pero cuando Dios lo quiere convencer a uno le da argumentos. Y que hablaba el pastor Antonio de que dice la Biblia también de que la suma de todas las palabras del Señor son la verdad. Alguna vez el pastor Mauricio nos dio como la definición de qué era la verdad. Decía, la verdad es el cumplimiento de lo que usted habla. Si usted dice, vamos a salvar a mi pueblo, que es más o menos como el resumen del plan de Dios, y va a haber un día donde va a venir el Hijo de Dios, incluso ni lo nombra como el Hijo de Dios, van a ser enseñados por Dios. Eso lo habla por ahí Isaías. Y cuando yo voy al Nuevo Testamento me doy cuenta de que lo que dijo el Señor hace 750 años atrás se cumplió en Jesucristo, de que una virgen iba a concebir y iba a dar un hijo, que su nombre iba a ser Dios con nosotros. Entonces el Señor lo resume en pocas palabras en la Biblia, ¿no? Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Las palabras de Dios son fieles y verdaderas. Amén. Si usted es un buen lector de la palabra y un buen estudioso, se va a dar cuenta que todas las cosas que Dios habló se cumplen a través del tiempo, a través de las profecías. Y es lindo cuando usted escucha el Evangelio y escucha los hechos de Jesús y se da cuenta que eso fue pronunciado hace miles de años y el cumplimiento está en Cristo. No descarta usted las mentiras que pueden haber, lo que el hombre pudo manipular. Esa es la verdad. Dios nos quiere conducir a toda la verdad, ¿no? La palabra del Señor dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amén. Entonces, ¿qué pasó con esta torre de Babel? Lo que ese hombre en su rebeldía, lo que el ser humano en su rebeldía quiere hacer, llegar al cielo pero a su manera, ¿no? Con sus méritos, con sus logros. Y por eso todos, aunque estén viviendo, la mayoría de sectas, aunque estén viviendo lo contrario a lo que Dios dice en la palabra,
ellos creen que van para el cielo. Los testigos de Jehová, por ejemplo, hablan de que no hay infierno, de que su cuerpecito se duerme y ahí queda. No honran a Jesús, no honran al Espíritu Santo, pero ellos creen que están bien. Pero si usted coge la palabra, se da cuenta de que el Señor dice por allá, una cosa solamente no es perdonada, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces le dicen, sí, la verdad están equivocados, pero ellos creen que van para el cielo, ¿no? Entonces, ¿qué vino después de que estos hombres se propusieron hacer la torre? Y dice la palabra que ellos no desistían de eso, y Dios bajó y miró la obra de ellos, y dijo, de cierto estos no van a desistir. El propósito que tienen ellos en su corazón es querer llegar al cielo a su manera, querer llegar a ocupar mi lugar, porque era como el principio que los movía a ellos. ¿Y qué trajo Dios sobre ellos? Confusión. La Biblia habla de que vino el Señor y confundió su habla, y ninguno se entendía con ninguno. Esta era la voluntad del hombre tratando de llegar al cielo. Dios, o sea, estaba totalmente por fuera del plan de Dios. El plan de Dios era que Él mismo nos iba a enseñar, Él mismo iba a pagar por nuestros pecados y nos iba a libertar. Pero el resumen de esta historia es que, ¿qué viene después de que un hombre se revela contra Dios? Una confusión. Y la palabra de Dios dice en Romanos que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Eso me dice a mí que yo tengo que dejar mi rebelión y hacer las cosas como Dios las ordena, como Dios las establece. ¿Amén? ¿Qué dice la Biblia para allá en Juan? Que nadie viene al Padre sino a través de Jesucristo. Entonces, entendiendo esto, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino al cielo es Jesucristo, y Él es la verdad. Amén. Todos estos cuentos de que vamos a subir al cielo y lo vamos a hacer así, y nosotros nos llamamos los jesuitas, o nos llamamos los tales o los pascuales, y nosotros tenemos la verdad y vamos a subir al cielo. Si está por fuera de Jesucristo, que es la verdad y el camino y la vida, no nos va a funcionar para nada. ¿Amén? Creo que miremos un segundito. Bueno, vamos al centro como del mensaje de hoy. Y está en Hechos 2. Entonces, miramos resumiendo el hecho de Babilonia, en la Torre de Babel, hubo sobre los hombres confusión, ¿no? Y fueron esparcidos. Fueron esparcidos por toda la tierra, ¿no? Y cada uno hablaba diferente. Pero, mirando lo que hizo el Señor Jesucristo, por allá en Hebreos nos habla de que el Señor tumbó la pared intermedia que había entre unos y otros, ¿no? Hablando del pueblo de Israel y los gentiles. Y vino y en su cuerpo abolió las enemistades. O sea, el Señor Jesús pagó el precio. Dios le dijo a Jacob y le mostró la escalera que verdaderamente podía subirnos a nosotros al cielo, ¿no? Cuando usted va y lee allá la palabra en Génesis, se da cuenta de que Jacob tuvo un sueño donde Dios le mostraba una escalera que unía el cielo con la tierra. Y sobre esa escalera subían y bajaban ángeles. La Biblia nos da a entender que esa escalera es Jesucristo, que es la manera correcta de subir al cielo, ¿ven? Y uno va comprendiendo por qué el Señor nos exige las cosas que nos exige. Ayer yo le estaba explicando a Mancho de por qué Dios quiere transformarnos. Entonces le explicaba que Dios nos quiere ofrecer un cielo con calles de oro y mar de cristal. Y yo le decía a ella, y me causó risa ese pensamiento que venía a mi mente. Le decía, bueno, pongamos el ejemplo de por qué Dios quiere transformarnos. Digamos que Dios escoge a cualquier persona, a un hombre, y ese hombre es bueno en muchas cosas y tiene muchos méritos, y puede hablar de la palabra y puede hablar de Jesús.
Y para mucha gente puede ser un buen ejemplo. Pero pongamos un defecto de ese hombre. El hombre es ladrón. Y no quiso convertir su corazón y no pudo cambiar porque amaba más robar. Entonces, lo que nos ofrecen las religiones, como lo ofrece Babilonia y muchas otras que están por fuera de Jesús, es que Dios lo acepta a usted como usted es. ¿Amén? Y no le exige muchos cambios. Por eso hay tanta gente en tantas religiones. Porque no les hablan de un arrepentimiento, no les hablan de un infierno, no les hablan de un castigo, no les hablan de los juicios que han de venir. La gente va relajada y se mete a una misa un domingo con el tubo de cerveza, tal vez acabando el día anterior de salir de un prostíbulo, tal vez consumiendo drogas. No hay un cambio, no hay un arrepentimiento, no hay una conciencia de que hemos pecado contra Dios. Y hay cantidades de religiones que profesan esto. No profesan la verdad, profesan una mentira, quieren llegar al cielo a su manera. Entonces, hablando del ejemplo que yo le ponía a Yuri, me dio risa, porque bueno, digamos que cualquier religión dice, bueno, pues usted tiene muchas cosas buenas, solamente ese defectico de que le gusta robar. Yo creo que Dios lo perdona porque Dios es bueno. ¿Ustedes creen que las cosas en Dios funcionan así? La palabra de Dios, el Señor Jesús dice, tenemos que ser perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, siguiendo la corriente a las mentiras que pronuncian muchas religiones, digamos que el hombre ladrón se murió y le hicieron su velorio. Y sus amigos van a decir, Dios lo tenga en su gloria, que en paz descanse. Lo que decían de Pelé con Maradona. Hoy está en el cielo Pelé con Maradona, debe de estar jugando fútbol. Yo le decía, Yuri, ¿dónde estarán esos dos hombres? Según lo que Dios nos habla a nosotros, ¿dónde estarán esos tipos? Si no creyeron en Jesucristo, abajo, es lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Deben de estar en un partido bien caliente por allá abajo. Eso es lo que nosotros creemos, ¿no? Y lo que la Biblia dice. Si usted confiesa el nombre del Señor Jesucristo, será salvo. Si usted vive una vida para Dios, va a ser salvo. Si usted hace las cosas a la manera en que Dios las establece, va a ser salvo. ¿Amén? Entonces seguimos con el ejemplo del ladrón. Bueno, las religiones dicen, ay, Dios lo tenga en su gloria, ¿no? Alma bendita. ¿Y qué cree usted que un hombre que no haya cambiado puede ir a hacer al cielo? Pongámonos como una hipótesis. Ese hombre Dios le permitió ir al cielo. ¿Qué cree que usted vaya a hacer? Acuérdense que el tipo era ladrón. Yo en mi imaginación me lo imaginaba robándose los mantocines de oro que hay en las calles de oro, ¿no? Si el tipo no cambió, y lo que dice la religión es que pudo tener una entrada al cielo, el man era ladrón, el tipo llega a robar al cielo. Si es un tipo que roba, se va a robar las calles de oro, y a mí me dio risa como poner el ejemplo a Macho. Pero la palabra de Dios dice en Isaías que no va a entrar ni inmundo, ni va a entrar defectuoso al reino de los cielos. No va a entrar ninguno de esos. Y también va a ir respalda la palabra de ese dicho cuando dice que quien habitará las llamas eternas. El limpio de manos y puro de corazón, el que no extendió su palabra a sus manos a soborno. Y ahí comienza a hablar una cantidad de características las cuales le pertenecen a Cristo. Ese es el tropiezo que tenemos mucho en nuestra vida cristiana. Que hay partes de nuestra vida que no queremos someter y ser transformadas a la voluntad de Dios. ¿Está bien? Ese es el defecto, ¿no? Si el ladrón puede entrar al cielo, se va a robar las calles de oro porque le gusta robar. No puede ser, es como Dios dice. Entonces, el Señor, la Biblia nos habla aquí de los apóstoles, ¿no? Cuando usted lee el Evangelio de Juan, que es el que termina, inmediatamente sigue el libro de los Hechos de los Apóstoles. La Biblia nos habla de un grupo de hombres que creyeron en el Señor y que comenzaron a caminar con el Señor Jesús. Esos son los 12 apóstoles, ¿no? Entre esos 12 nos dice la Biblia que había uno que era malo, que estaba destinado
a entregar a Jesús, el hijo de perdición, dice la Biblia. La Biblia nos habla de estos 12 que caminaron 3 años con el Señor Jesús y aprendieron a caminar en el camino del Señor, aprendieron a hacer las cosas como Dios les enseñó que las hicieran, como eran agradables a Él. Entonces viene un hecho totalmente contrario, respaldando todo lo que estos hombres creían y hacían por el Señor, enseñados por Cristo. Viene un hecho que define todo lo que el mundo ha construido bajo una mentira, bajo una rebelión, bajo una confusión. El Señor viene y lo voltea la torna, ¿no? Entonces, Hechos 2 nos habla de la venida del Espíritu Santo. Antes de eso, el Señor les dijo: bueno, ustedes se van a quedar en Jerusalén y van a esperar la promesa que mi Padre les hizo, la venida del Espíritu Santo. Y me van a hacer testigos, van a ser llenos de poder y me van a hacer testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Amén? ¿Qué hicieron estos hombres? Juan dice que el Señor Jesús es el camino, la verdad y la vida, ¿no? Lo que hicieron estos hombres fue agarrar por ese camino. Volvemos aquí acordando de que el Señor Jesús era la escalera que une el cielo con la tierra. Estos hombres no tomaron otro camino diferente, sino el establecido por Dios. Amén. ¿Cómo sabemos que estamos en la verdad? Si estamos en Cristo. Cualquier otro camino es confusión. Amén. Cualquier otro camino es rebelión, como lo hizo este hombre y esta nación. Yo me ponía a pensar, con razón, Dios habla en su palabra de que Babilonia es la madre de las abominaciones, porque fueron gente, una ciudad que fue fundada con principios totalmente rebelados contra Dios. Amén. Gente que estaba rebelada contra Dios, en rebelión contra Dios. Y más atrás podemos ver, y fue gente que fue desechada por Dios. Noé maldijo a Cán, y de ahí salió esa semilla, ¿no? Yo me ponía a pensar, pero bueno, ¿cómo este Cán pudo haber sido tan malo? Fue un hombre que escapó del diluvio también, vio cosas que eran espantosas, ¿no? Y es muy seguro que el hombre no hubiera doblegado su corazón a Dios, y hubiera nacido una raíz de amargura, una rebelión ahí, y por ahí comenzó nuevamente la maldad. Entonces, ¿qué pasó con la fundación de esta ciudad? Que la gente se rebeló contra Dios y fueron confundidos. Pero por eso viene Dios a mostrar el camino a través de su Hijo, de Jesucristo. Entonces, los apóstoles comenzaron a seguirlo, a caminar por el camino del Señor, a subir por esa escalera al cielo, ¿amén? Es lo que Dios nos ofrece a nosotros. Darnos una vida eterna con Él en el cielo, eso es lo que Dios está ofreciendo para nosotros, pero con sus condiciones respectivas, ¿no? Eso es lo que el Señor Jesús vino a establecer. Entonces, después de que ellos obedecieron, creyeron en el Señor Jesús, después de tantas confrontaciones personales, después de ser perseguidos y perseverando en el Señor, recibieron la promesa del Espíritu Santo, que es lo que Dios quiere que nosotros, por lo que nosotros vivamos y peleemos. Amén. Ellos pasaron muchas dificultades, pero alcanzaron la promesa. Y en el capítulo 2 de los Hechos podemos ver que la promesa que el Señor les había dicho se cumplió en ellos. Amén. Y ese capítulo 2 habla de que vino el Espíritu Santo como un viento recio que llenó la casa, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y había lenguas de fuego por encima de las cabezas de ellos, y comenzaron a hablar ellos en lenguas. Pero que hablaban ellos las maravillas de Dios. Entonces habla el capítulo 2 de que había varones de una cantidad de naciones bajo el cielo, que eran judíos nacidos en otras tierras. Entonces los apóstoles y los que estaban ahí llenos del Espíritu Santo, que alcanzaron el cielo a través del camino correcto que es Jesús, alcanzaron el cielo en ese momento, el derramamiento del Espíritu Santo, que es lo que nosotros estamos pidiendo. Comenzaron a hablar en diferentes lenguas las maravillas de Dios.
Entonces, ¿qué habla la Biblia? De que Babel trajo confusión, era confusión, ninguno se entendía. Pero como viene el Espíritu Santo y trae lo del cielo a estos hombres, y ellos comienzan a hablar en otras lenguas, que estos otros, los que estaban ahí, las lenguas que habían nacido, comienzan a hablar las maravillas de Dios. Y hay una frase en la oración que Jesús nos enseña a hacer en el Padre Nuestro, que dice: venga tu reino a la tierra. En ese momento bajó el reino de Dios a la tierra. Amén. ¿Qué querían estos locos de Babilonia? Tomar el reino de los cielos por la fuerza, con su astucia, con su inteligencia, a su manera. Era una rebelión, pero la forma correcta fue estos hombres haber seguido a Cristo, haberle obedecido, se fueron para el aposento alto, hicieron lo que el Señor les dijo, y vino la promesa de Dios. Trajo las lenguas en las que muchos de estos hablaban, pero ya no para confusión, sino más bien para establecer una iglesia, para establecer el reino de los cielos, pero a la manera de Dios, a la manera establecida por Dios, a través de Jesucristo. Y la palabra de Dios dice que no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Ninguna de las cosas que hace el hombre fuera de Dios puede prosperar. Amén. Yo me ponía a pensar, por eso, cuando usted hace la voluntad de Dios, comienza a parecerse a Jesucristo. Amén. Pero cuando usted hace la voluntad de los hombres, comienza a alejarse de Dios y a llenarse de confusión y de rebelión contra Dios. ¿Cómo pensar que uno puede ponerse una bomba y ir a matar una cantidad de gente y irse para el cielo? Es algo muy confuso, ¿no? Algo que va en contra de lo que Dios establece y quiere de los hombres. Entonces, ¿qué pasó con estos hombres? Fueron llenos del Espíritu Santo. El reino de los cielos vino a la tierra. La predicación dice: arrepentidos porque el reino de los cielos ha venido. Y vino el Espíritu Santo y les puso lenguas a los que habían creído y a los que habían subido por esa escalera. Amén. Y comenzó el reino de Dios a manifestarse a través de ellos. Entonces comenzaron a hablar las maravillas de Dios en otros idiomas. Como el Señor, decía el pastor Antonio que el Señor a veces es como irónico, ¿no? Y hablaba del hijo de David, Absalón. Yo no sé cuántos vieron esa predicación. Decía que el orgullo del hombre era su belleza y su cabello, y el hombre se rebeló contra David y comenzó a buscarlo para matarlo. Pero resulta que hubo un combate ahí y comenzó el ejército del rey David a perseguir a Absalón, y Absalón quedó preso en un árbol por su pelo, y ese era el orgullo del tipo, el pelo, tenía un pelo abundante. Entonces dice que iba escapándose en su mulita y entró a un bosque con árboles, con altas ramas, y el hombre quedó suspendido en el cielo por el cabello, le quedó el cabello atrapado por las ramas de los árboles, y ahí lo mataron. Entonces decía él, a veces es como irónico lo que Dios hace. El orgullo de ese hombre, que era su belleza y su cabello, fue por el que murió. De esa manera murió. Y de esa manera Dios deshace las obras de Satanás. La rebelión del hombre fue querer apoderarse del cielo. Y Dios los confundió, ¿verdad? Y la rebelión que ellos emprendieron terminó mal. Pero cuando uno hace la voluntad del Señor, Dios lo premia. O sea, eso es lo que estamos pidiendo nosotros, la llenura del Espíritu Santo. Amén. Entonces, una de las cosas que Dios quiere de nosotros es que no hagamos las cosas a nuestra manera. A mí me parece bien porque a mí me parece bien, porque otros lo hacen. ¿Qué dice la Biblia? No sea sabio en su propia opinión, más bien témale a Dios y haga su voluntad. Eso le dice la palabra de Dios, ¿no? Esa es la manera de Dios y es la manera efectiva. Amén. Entonces, en un lado hubo confusión y rebelión, en el otro hubo el reino de los cielos en la tierra. Y las lenguas por medio de las que habló el Espíritu Santo hablaban de las maravillas de Dios y convencieron a una cantidad de gente que había ahí. La palabra de Dios dice más adelantico
que los que se convirtieron fueron 3.000. Y una cosa me impresiona en ese pasaje, que es, comienzan a decir estos hombres que venían de otras naciones: uy, pero estos galileos, ¿cómo hablan en nuestra lengua? Y comienzan a hablar de una cantidad de lenguajes. Y dice: los oímos hablar las maravillas de Dios a estos pescadores galileos que no tienen ni educación. El Señor los usó para traer el reino de los cielos. Y si alguno lee el libro de los Hechos, comienza usted a darse cuenta de todo lo que Dios hizo. El primer avivamiento de la iglesia, resurrección de muertos, sanidad de los enfermos, el crecimiento de la iglesia como nunca antes. La palabra de Dios dice aquí en el libro de Hechos que la primera predicación fueron 3.000 hombres, la segunda fueron 5.000. Amén. Pues cuando usted y yo hacemos las cosas como Dios las ordena, las hace, podemos ver maravillas. Amén. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Eso me hace recordar una promesa que el Señor Jesús le hizo a Pedro y al hermano y a Juan y a Jacobo. El Señor les dijo: síganme. Y eso nos está diciendo Dios a nosotros hoy: síganme. Y el Señor les dijo a ellos: y va a hacer que ustedes sean pescadores de hombres. Esa fue la promesa que el Señor le hizo a estos pescadores, ¿no? ¿Y qué creen que pasó en los Hechos? Se levantó Pedro después de lo que hubo de la venida del Espíritu Santo, de la llenura del Espíritu Santo, y dice aquí que él comenzó a predicar la palabra, y los primeros convertidos fueron 3.000. ¿Usted no cree que se cumplió la palabra de Dios ahí? Amiguito, venga que lo va a enseñar a pescar hombres, sígame y aprenda de mí. En ese momento Pedro pescó 3.000 almas para el Señor, ¿verdad? Y se ven cumplidas las promesas de Dios. Pero el requisito es hacer las cosas como Dios las hace. Todo lo que se haga fuera de la palabra de Dios es por el orgullo del hombre. ¿Ven? El orgullo del hombre que de verdad es un principio totalmente satánico. Por eso fue que el diablo cayó de la gracia de Dios, por el orgullo. Y estos grandes hombres imperadores que han querido hacer las cosas a su manera, se han muerto por su orgullo, ¿no? Esta es la palabra que Dios traía hoy. Hay una cantidad de versículos, pero no los vamos a ver hoy. Amén. Dios nos está hablando en este momento de hacer las cosas a su manera, y me parece una palabra muy puntual para este año que comienza. Si usted hasta este momento ha hecho las cosas a su manera y ha fracasado, ha venido confusión sobre su vida, ha venido rebelión contra Dios, porque debe decirle que cuando uno hace las cosas a su manera y no le salen bien, el corazón se endurece y comienza a echarle la culpa a Dios de que las cosas no le salgan bien. Eso lo he visto en mi vida y lo he visto en una cantidad de gente que ha estado alrededor mío. Cuando usted inventa sus planes y no tiene en cuenta la voluntad de Dios, si le prospera es peor que si le prospera, va a ser más difícil que usted se acerque a Dios. Y si no le prospera, es muy posible que usted se rebele contra Dios, porque va a haber frustración, va a haber fracaso, y la tendencia del hombre que se rebela contra Dios es echarle la culpa a Dios de todo. Esa es la naturaleza humana, ¿eh? Por eso Dios nos quiere transformar, por eso Dios quiere que hagamos las cosas a la manera de Él, que los sigamos así como los discípulos y aprendamos de Él. Ustedes no piensan que, bueno, a mí me ha pasado que a veces uno consigue una amistad y usted comienza a andar con esa amistad muchos años y comienza a aprender las cosas de esa amistad. Algunas son buenas, otras muchas pueden ser malas, ¿no? Pero en ese caminar usted aprende de las personas y las personas aprenden de usted. En el caminar de los apóstoles con el Señor Jesucristo, aprendieron que Él era la promesa que habían estado esperando, que Él era el Hijo de Dios. ¿Qué aprendieron? A orar. El Señor Jesús les enseñó cómo se debe vivir para agradar a Dios. Vieron milagros, señales, prodigios. Y después fueron como el Señor, también hacían milagros. Y también entregaron su vida por Dios. Entonces, el caminar con Dios, aunque mucha gente lo vea como algo sufrido, es una bendición para su alma. Amén.
Ayer predicaba el pastor Carlitos y decía de que uno a veces ve el principio y la mitad del asunto, ¿no? Eso es como las novelas, el comienzo y el nudo. Pero un hombre de Dios tiene que ver el desenlace para estar animado, el fin de la promesa de Dios. Y citaba un versículo que decía: puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Ni siquiera en las metas, ni siquiera en los problemas, ni en el camino, en Jesucristo. Cuando usted ve el panorama completo, va a tener aliento para seguir adelante en esa carrera. Amén. Entonces, cuando su merced hace las cosas como Dios le dice, como Dios las establece, como Dios las ordena de una manera justa, va a alcanzar las promesas de Dios. Nosotros hemos estado orando por las promesas de Dios, por esa promesa de la que habla el Señor, que es la llenura del Espíritu Santo. Amén. Y yo a veces pienso que todo lo que dice el Señor es una misma cosa, pero lo habla de maneras diferentes, con personajes diferentes. El Señor dice: si ustedes me aman, van a guardar mis mandamientos, y yo le voy a rogar al Padre para que envíe el otro Consolador, el Espíritu Santo, y Él les va a enseñar todas las cosas. Si usted quiere saber cómo es el cielo, el Espíritu Santo le va a enseñar. Amén. Si usted quiere saber cómo llegar al cielo y cómo ser un buen hijo, el Espíritu Santo nos va a llevar a ser unos buenos hijos. Pero si usted desecha las cosas de Dios, va a ser un imro, va a habitar en una ciudad como Babel, nadie lo va a entender, y va a estar destinado a la destrucción, a lo inconcluso. Amén. Esta es la palabra que yo traía hoy, mis hermanos. Pues yo no sé, me tocaba mirar el título, ¿no? Pero vamos a ver más adelante. El plan de Dios es que hagamos las cosas de Dios como Él las estableció, sin atajos, sin condiciones, es que yo quisiera, es que yo pudiera. Hace poco me subí a un taxi y me puse a hablar con el tipo, taxista, y el hombre decía que él había sido un líder en la iglesia y que él sí le decía al pastor general, al apóstol: no, las cosas no se hacen así. No, hombre, eso hablándole a una autoridad de Dios así. Yo, ya no hablemos más, hermano, ya me di cuenta quién es usted. Persona rebelde. Dice: la verdad, yo estaba en la iglesia como servidor, como líder, pero hace como 2 años que no, me echaron de la iglesia. Yo, ¿qué señal está como para no recibir el testimonio, no? Un hombre rebelde. Entonces, un hombre de Dios se sujeta, así como Jesucristo se sujetó. Y el Señor no miraba las circunstancias, Dios estaba mirando el fin de las cosas, el fin del asunto. Amén. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Entonces, yo les pido que nos levantemos y oremos. No sé si ustedes tengan algún motivo de oración. Estamos como a finales de este año, es 31, ¿cierto? Pero a mí me da alegría estar haciendo las cosas de Dios en una fecha donde mucha gente está embolatada con las cosas terrenales. Me da alegría de que Dios nos tenga acá en este lugar, ¿no? Escuchando su palabra, aprendiendo de Él. Y también vamos a poner todas las cosas que tenemos en oración para que Dios nos ayude, ¿no? Todos los motivos, todas las cosas que tenemos, como los interrogantes, para que Dios nos ayude este año que viene. Amén. Bueno, precioso Dios, Señor bendito, Dios, te damos gracias porque tú nos enseñas, Señor, cada vez más, Dios. Tú llenas, Señor amado, nuestro corazón, Señor, y despejas las dudas, Señor precioso. Tú allanas el camino, Señor amado, para tus redimidos, dice la palabra, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que tu Espíritu gobierne, papá. Que nos enseñes a hacer las cosas como tú las estableciste, Dios Santo. Y para que veamos también tus bendiciones sobre nuestras vidas, tus promesas, Señor amado. Para que alcancemos, Señor, y avancemos en tu camino, Señor de los cielos. Señor de la tierra, Señor del mar, eres tú, precioso Dios. En esta noche te bendecimos, papá, y te decimos, Señor amado, que, Señor, nos enseñes a caminar, papá. Tu palabra dice, Señor, que el que camine por este camino, aunque fuera torpe, Señor, no saldrá de él, Señor. Hoy disponemos nuestras vidas, Señor, y las ponemos en tus manos, en tus preciosas manos, Señor amado, y te pedimos que el Espíritu Santo descienda en este lugar, Señor, así como descendió en el aposento alto, Señor.
Que la venida del reino de los cielos esté en nuestras vidas, Señor. Que tus palabras estén, Señor amado, formando un trono en nuestro corazón, Señor amado, donde tú te sientes, donde tú vengas, Señor amado, donde no haya rebelión, Señor amado, donde nosotros no queramos hacer las cosas como nos parece, alcanzar las promesas tuyas a las malas, Señor. No queremos hacer eso, Señor. Ayúdanos a hacer las cosas como tú dices, Señor, como tú quieres, papá. A moldarnos a tu voluntad, Señor, y así agradar tu corazón, Señor. Eso fue lo que tú hiciste como ejemplo, Señor Jesucristo. A venir a mostrar cómo se vive para alcanzar el cielo, para alcanzar el agrado de Dios, para encontrar al Padre, Señor. Sopla, Espíritu de Dios. Sopla, Señor, entra por esa puerta, Señor, y toca los corazones, Señor. Llénanos, Señor amado, y trae esas palabras que tú escuchas allá entre el Padre y el Hijo, Señor. Trae esos tesoros, Señor amado. Tu palabra dice, Señor, y habla de tesoros, Señor. Habla de cosas escondidas que ojo no vio ni oído yo, Señor amado. Ni han subido al corazón de hombre, el Señor precioso. Son promesas lindas, amado Señor, pero también tu palabra dice que la plenitud y las riquezas y los misterios, Señor amado, están escondidas en Cristo, Señor. Hoy te pedimos, Señor amado, ayúdanos a tener acceso a esto, Señor. A caminar el camino que es el verdadero, Señor. A ir al Padre a través de ti, Señor Jesucristo, a subir por la escalera que eres tú, Señor Jesús, a entender tus palabras y ponerlas por obra y descansar en ti, Señor amado, a aprender de ti que eres manso y humilde, dice tu palabra, y hallaremos descanso para nuestras almas, Señor. Hoy, Señor amado, pon eso en nuestro corazón, Señor amado, a través del Espíritu Santo, Señor. Que el Espíritu Santo nos instruya, Señor. Pastoréanos, Espíritu Santo. Pastoréanos, Señor. Tú fuiste el pastor también de ese pueblo israelita, Señor, que salió de Egipto. Tú fuiste quien lo llevaste, Señor, a las aguas. Tú fuiste que lo llevaste al monte de Dios, a escuchar la voz de Dios. Señor, llévanos, amado Señor, de tu mano, Dios. Que podamos, Señor amado, también hablar y entender las maravillas tuyas, Señor precioso. Que podamos, Señor amado, entregar nuestro corazón, Señor, en honor a ti, precioso Dios. Alcanzar el cielo, Señor, que es el destino que nos has ofrecido, Señor amado. Estar contigo, Señor, en los lugares celestiales, Señor. Bendigo, Señor amado, toda esta congregación, Señor amado, que tú has traído, papá. Yo te pido, Señor amado, que en esta hora nos podamos, Señor, reconciliar, ponernos a paz contigo, Señor amado. Tener la tranquilidad y la paz que tú das, Señor Jesús. No como el mundo la da, Señor, porque el mundo ahorita está de fiesta, Señor, celebrando muchas cosas. Pero nosotros celebramos, Señor, que tú has muerto y has resucitado por nosotros, Señor amado. Que nos vas a dar vida juntamente contigo, Señor, y que nos las estás dando a través de tu palabra, Señor. A través del Espíritu Santo nos estás dando vida, Señor. Haz tus maravillas en nosotros, papá. Quita todo peso, Señor amado, y trae en nosotros la transformación, Señor amado, el nuevo nacimiento, Señor. Esa llenura, Señor amado, que necesitamos, papá. Lo vamos a hacer a la manera tuya, Señor. Queremos alcanzar tus promesas, Señor amado. Yo le quiero invitar a usted que le diga al Señor, lo vamos a hacer a la manera tuya, Señor. Ayúdanos, Señor amado, en nuestra ignorancia, Señor. Saca de nosotros toda rebeldía, Señor amado. Saca de nosotros toda opinión propia, Señor amado, y enséñanos a ser temerosos de ti, Señor, a ser obedientes, Señor, a ser de esos que te siguen hasta el final, Señor, sabiendo que tú tienes el poder para libertar, para dar vida, Señor, para transformar las circunstancias, Señor amado. Pon en nuestro corazón el querer como el hacer, Señor. Yo te quiero pedir que pongas un deseo profundo en nuestro corazón, Señor, de hacer tu voluntad, Señor, de vivir en tu presencia, Señor, de clamar por las bendiciones que tú tienes, papá, de tocar el reino de los cielos, Señor, de caminar contigo, Señor, de pedirte consejos, Señor amado, de que todo plan que nosotros nos propongamos, Señor, lo pongamos delante de tu presencia para que, Señor amado, o sea desaprobado o sea aprobado por ti, Señor, que hagamos lo correcto, Señor, de los cielos, Señor amado. Hoy te bendecimos, Señor amado, hoy te glorificamos, papá, y ponemos nuestras vidas en tu presencia, Señor. Ponemos a nuestros familiares en tu presencia, Señor. Tócalos, llénalos, Señor. Convence, papá, con tu poder, Señor amado. No solamente con palabras, sino con demostraciones de poder a través del Espíritu Santo, Señor bendito. Hoy te damos gracias por permitirnos estar acá, Señor amado, alabando tu nombre, adorando tu nombre, Señor, poniendo nuestras vidas en tu presencia, Señor amado, en este año que termina, Señor, y el año que comienza, Señor amado, lo queremos vivir para ti, Señor amado.
tener propósitos, Señor amado, que nos acerquen a ti, Señor. Espíritu Santo, pon esos propósitos, Señor, y ese anhelo en nuestro corazón, de vivir una vida para Dios, de vivir una vida agradable, Señor amado, a ti, papá. Una vida de progreso, de ascenso, Señor amado, que nos lleve al cielo, Señor amado, que nos deje disfrutar, Señor, de la herencia que tú tienes para nosotros, Señor. Disfrutar de tu presencia, Dios de los cielos. Hoy te bendecimos, amado Señor, y Señor amado, nos vamos a nuestras casas, Señor amado, a nuestros lugares de descanso, Señor. Te pedimos que nos acompañes, Señor, que nos llenes, que traigas el gozo de tu salvación sobre cada uno de nosotros, papá. Todo asunto difícil, Señor, lo ponemos delante de tu presencia, Señor amado. Trae paz, papá. Trae paz a tus siervos, Señor. Trae consuelo al corazón de tu sierva, Señor bendito. Bendice a sus hijos, Señor amado. Bendice, Señor amado, a su familia, papá. Y soluciona, papá, lo que para nosotros es insolucionable, Señor amado. La palabra es que cree en ti, Señor. Para que cree en ti todo es posible, Señor amado. Libertad, Señor amado, pedimos para nuestras almas. Libertad para nuestros hijos, libertad para nuestra familia, Señor amado. Bendiciones, Señor amado, tuya, Rey precioso. Bendice a tu iglesia, papá. En el nombre de Jesús, Señor, bendice a tu iglesia, papá. Que este año que comienza, comencemos, Señor amado, a comprobar, Señor amado, que tu voluntad es agradable y perfecta para todo aquel que te ama, Señor amado. Tu voluntad es agradable, Señor amado. Que tus bendiciones alcancen a esta iglesia, papá. Que tus bendiciones alcancen, Señor amado, a cada hijo, a cada amante de tu presencia, Señor amado. Tu palabra dice que tus bendiciones nos alcanzarán, Señor amado. Y yo creo, Señor amado, yo creo, papá, que tu gloria se manifieste más y más a cada uno de nosotros, papá. Y que podamos ser, Señor amado, de tus ayudadores, de tus colaboradores, Señor, para la salvación de muchos otros, Señor. Que tus planes comiencen a materializarse, Señor, en nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, papá, te honramos, Señor, también con diezmos y ofrendas, Rey. Tú eres el sacrificio, Señor, tú eres el sacerdote, Señor. Tú eres todo, Señor Jesucristo. Te bendecimos, Señor, con los diezmos y las ofrendas, papá, y así honramos tu nombre, Señor. Y te pedimos, guárdanos, Señor, en nuestra entrada y en nuestra salida, Señor. A los que van a viajar, Señor, guárdalos, Señor amado, de todo accidente, Señor amado. Y llévalos con bien a esos lugares, Señor precioso. Llévalos con bien a sus destinos, Señor precioso, en el nombre de Jesús. Guarda, Señor amado, y preserva la vida de tus hijos, Señor. Y trae bendición, Señor, en todo lo que tú nos envíes a hacer, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén, Señor. Bueno, mis hermanos, Dios los bendiga. Les deseo un feliz año. Que Dios los guíe en todo lo que hagan. Que Dios haga prosperar todos sus planes. Que Dios gobierne sus casas. Es muy importante tener la presencia de Dios en nuestra familia. Es muy lindo cuando hay gente temerosa alrededor nuestro, temerosa de Dios. Cuando viene una palabra de Dios y nos frena y nos dice, sí, estoy haciendo mal, voy a hacerlo entonces como Dios dice. Es muy lindo porque Dios comienza a levantarnos a todos al tiempo, ¿no? Todos comenzamos a andar en el consejo de Dios y en el propósito de Dios, amén. Entonces yo les deseo que pasen un feliz fin de año y que este año que comencemos en la paz de Dios, en la voluntad de Dios, amén. Dios bendiga y yo creo que nos vemos el otro año. Dios bendiga también a los que están ahí, que podamos vivir la paz de Dios, amén, comprobar todas las cosas que Dios tiene para nosotros. Dios bendiga.